Bien. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, Mirada al Mundo. Para quien no me conozca, soy el coordinador de ese espacio, Jesús Andrés Sánchez Cazorla, mi nombre. Y este espacio es un espacio creado por el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, creado en el curso 2010-11, y está dedicado a analizar, reflexionar y debatir sobre conflictos sociales relevantes en el contexto de la construcción de la paz, entendiendo paz en un sentido muy amplio. Yo suelo emplear una frase corta para describir con pocas palabras ese objetivo, y suelo hablar de un proceso que nunca acabará, en el que se tratan de ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, en este planeta Tierra. Como veis, una frase muy corta, pero con objetivos, describe tareas inmensas, ¿no? Probablemente el objetivo más ambicioso que puede plantearse la humanidad, y que a lo largo de la historia probablemente es el hilo conductor de todos los movimientos emancipatorios que ha habido, ¿no? Y que sigue habiendo. Bien, quiero decir también públicamente, agradecer al Ateneo la propuesta que le hizo al Instituto de Paz y Conflicto y a este espacio para coorganizar esta sesión, que en principio iba a ser organizada exclusivamente por el Ateneo. Así que lo agradezco públicamente, y además decir que no es la primera vez que hay esa colaboración entre el Ateneo y el Instituto de Paz y Conflicto. Recuerdo que el curso pasado, ¿no?, hubo una conferencia sobre Ucrania con el diplomático Ignacio García Valdecasas. En noviembre del curso, de 2024, fue una conferencia de Rosa María Calaf sobre mujeres en zonas de conflictos armados, y este lunes, precisamente en la sede del Ateneo, hay otra conferencia que la va a impartir el director del Instituto de Paz y Conflicto, José Ángel Ruiz Jiménez, que está por aquí sentado en primera fila, que tiene el título de Balcanes, maqueta del mundo, guerra y paz en los nuevos países post-yugoslavos. ¿De acuerdo? Bien, sobre la sesión de hoy. Como sabéis, sabemos el título, ahora vuelvo sobre ello. Decir que en este espacio, Mirada al Mundo, esta sesión es la quinta de este curso y la 144 desde su inicio. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones que se han celebrado, y, como he comentado antes, hay un canal de YouTube que recoge muchas de las sesiones que ha habido a lo largo de la historia de este espacio. Bueno, la sesión de hoy, como sabéis, es la presentación del libro Jaque a la democracia, España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial, cuyo autor es el magistrado Joaquín Bosch. Y solo decir que la presentación del magistrado, del ponente, y en un diálogo que va a establecer con él, lo va a realizar Manuel Rodríguez Alcázar, que es socio del Ateneo y responsable del Centro Europeo de las Mujeres, Mariana Pineda, del Ayuntamiento de Granada. La idea, en principio, es un diálogo, ¿no?, de unos 45 minutos entre ellos dos. Luego habrá, naturalmente, tiempo para el debate con quienes estéis presentes en la sala y también con quienes están conectados por videoconferencia, y les pediría a estos y a estas que lo hagan por escrito a través del chat. ¿De acuerdo? Así que le paso la palabra a Manuel Rodríguez Alcázar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas asistentes. Agradecer a Jesús Ambel, el presidente del Ateneo de Granada, pues el apoyo que ha prestado para la realización de esta actividad. Y bueno, la verdad que presentar a Joaquín Bosch Grau pues es una tarea bastante sencilla, porque en definitiva es un personaje público
en España desde hace ya muchos años. Algunos datos biográficos esenciales, pues que nació en Cullera, Valencia, en 1965. En 2002 ingresó en la carrera judicial. Por lo que lo conocemos casi todo el mundo es porque entre 2012 y 2016 fue portavoz de jueces y juezas para la democracia. Él, además de magistrado, es investigador y docente y ha participado en el posgrado sobre buen gobierno e integridad pública de la Universidad de Barcelona, en el Congreso Internacional sobre Corrupción de la Universidad de Lyon o en el Seminario Internacional de Tegucigalpa sobre corrupción en Centroamérica. Este es su tercer libro. Anteriormente, en 2018, publicó junto a Ignacio Escolar El secuestro a la justicia y en 2022 La patria en la cartera, pasado y presente de la corrupción en España, que también se presentó por parte del Ateneo de Granada. Muchos supongo que ya de las personas ya habréis leído el libro. Es un volumen de 275 páginas que es de lectura bastante amena. Es un ensayo divulgativo, pero no por eso deja de tener una profundidad. Si habéis ojeado la bibliografía, pues tiene algo así como 95 reseñas, que yo animo a que las personas que seáis curiosas, pues indaguéis y profundicéis en las cuestiones que plantea el libro. Hay una cuestión con la que empieza y que a mí especialmente me ha gustado, y es haciendo un arranque, un recorrido desde el comienzo de la edad en la que vivimos, ¿no? La edad contemporánea, con las revoluciones liberales, las revoluciones americanas y francesas, y de alguna forma también la vivimos aquí en España, ¿no? Que en ese sentido, pues, tenemos nuestra vinculación a través de la figura de Mariana Pineda. De alguna forma, lo que me gustaría remarcar aquí es que seguimos en el mismo punto de hace 200 años, buscando profundizar la democracia, buscando ampliar la igualdad y enfrentándonos, pues, a una serie de poderes que están ahí y que, pues, se oponen a esa distribución. Como ha explicado Jesús Andrés, que le agradezco el apoyo que ha prestado el instituto y el espacio para la realización de este acto, ahora voy a pasar a plantear una serie de preguntas que, bueno, pues de alguna forma intentan ser animadoras del debate, ¿no? Porque si después de la lectura del libro queda algo claro, es que estamos en mitad de una tormenta perfecta, donde las problemáticas que hay que abordar, pues, son muchas y muy diferentes, y no hay soluciones a problemas complejos, nunca hay soluciones fáciles, ¿no? Entonces, el libro se estructura en 8 capítulos y ahí quizá la cuestión que a mí, en primer lugar, más me ha llamado la atención es el espacio que dedica a definirlo en cuanto a un movimiento político, el que estamos viviendo ahora, que tiene sus similitudes, pero también sus diferencias con el fascismo clásico que se vivió en la década de los 20 y los 30, ¿no? En Europa, fundamentalmente. Y yo creo que es importante esa labor que tú has hecho de precisión, más allá de la cuestión terminológica, porque si no sabemos, no definimos correctamente ante lo que nos estamos enfrentando, no podremos tomar las medidas adecuadas para enfrentarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Joaquín, sí me gustaría, pues, que nos explicara por qué dices que lo que nos estamos enfrentando no es fascismo. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes a todas y a todos. Antes de entrar, ¿no?, en materia, muchas gracias por estar aquí. Intentaremos hacerlo lo más ameno posible, sobre todo para las personas que estéis de pie, pues intentar que estéis lo más a gusto, ¿no?, dentro de la situación. Muchísimas gracias al Ateneo de Granada por su amable invitación a participar en este acto y por toda la labor realizada, ¿no?, para la reflexión en todos los ámbitos de la cultura y del pensamiento. Muchísimas gracias también por haberse implicado en la coordinación del acto y por haber gestionado el espacio al Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, especialmente al espacio Miradas al Mundo, y también a todas las gestiones y a sus palabras introductorias por parte de Jesús Andrés Sánchez Cazorla, porque además las funciones que realiza este organismo creo que hoy son más necesarias que nunca desde hace bastantes décadas, y desde luego en el libro hay algunas reflexiones sobre conflictos geoestratégicos a nivel global y sobre una concepción que intento remarcar mucho en el libro, que es que estoy convencido de que estamos ante un cambio de época, ante un cambio de era, ¿no? Una cosa curiosa de este libro es que lo presenté hace poco en Burgos, invitado por un colectivo vinculado a los jesuitas, creo que es la primera vez que participaba en un acto de una entidad religiosa. Y claro, y allí una persona más o menos de mi edad, un profesor, dijo, claro, yo que no viví la guerra civil, ni era un niño en la transición, parece que por fin voy a vivir una época histórica, ¿no? De verdad. Pues creo que algo de eso puede haber. Yo creo que sí que hay un cambio de época. La cuestión, efectivamente, si iremos hacia un tránsito de carácter trágico, conflictivo, incluso con serios riesgos de enfrentamientos bélicos, y creo que no podemos desdeñar en absoluto la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los actos genocidas que se están perpetrando en Gaza, según dicen los tribunales internacionales. Todo esto forma parte de esa avanzadilla de un cambio de época. Por eso, muchas gracias al Instituto por su labor más necesaria que nunca, y agradecer muy especialmente a Manuel Rodríguez que haya tomado las riendas, porque en gran parte, si no fuera por él, seguramente hoy yo no estaría aquí, ¿no? Él tomó la iniciativa, realizó todas las gestiones y ha facilitado todos los trámites para que hoy pudiera estar en Granada con la eficacia que siempre desde que lo conozco. Así que muchísimas gracias, compañero. Para contestar a la pregunta, es obligatorio, yo creo que contextualizar, ¿no?, la época actual y lo que fue el periodo de entreguerras de hace un siglo, ¿no?, que es donde se acuña el término fascismo y donde se configuran sus perfiles principales. Por eso necesito, ¿no?, mínimamente contextualizarlo, y en el libro, efectivamente, como sabes, también lo hago. Lo que está claro es que hay una fuerte percepción, por primera vez en bastante tiempo, de que la democracia está en peligro. Yo creo que eso está bastante claro. Y para mí este libro lo demuestra, no la autoría del libro, sino yo estoy presentando un libro por toda España. Estamos ya por la 4ª edición a solo 3 meses de la publicación. Pronto va a salir la 5ª. Allá donde voy, las salas están llenas. La gente muy preocupada, interesada en qué riesgos tiene el sistema democrático. Claro, yo no soy ni tan narcisista ni tan ingenuo como para pensar que todo el mérito es del autor del libro. Es evidente que hay un contexto que se ha agudizado después de la última victoria de Trump, de que aquí se vienen cositas, ¿no? Como se dice ahora, es decir, que aquí puede haber transformaciones estructurales de una cierta relevancia. Y yo percibo esa preocupación que además comparto absolutamente. Lo cierto es que hay una correlación cronológica exacta entre el fenómeno que, a mi juicio, explica este cambio de época y el ascenso progresivo, exponencial, cada vez con más fuerza, ¿no?, en el último cuarto de siglo, ¿no? Y este elemento central, desde mi punto de vista, y yo creo que la cronología nunca hay que descuidarlo, cuando vemos un fenómeno atmosférico, social o económico, hay que ver la cronología. Es la irrupción de Internet, es la revolución digital.
que yo sitúo aproximadamente, ¿no? Entre final del siglo XX, principios del siglo XXI, podemos hablar de un cuarto de siglo, con las tremendas transformaciones que ha generado la revolución digital, que a veces pueden ser poco perceptibles. Viajamos, ¿no?, en el barco y a veces las cosas van cambiando poco a poco. Pues bueno, uno de los filósofos que más cito en el libro, creo que contaba la razón, que es Habermas, pues compara, salvando las muchas distancias, la irrupción de Internet con la aparición de la imprenta, ¿no? En su momento, con toda la multiplicación y la amplitud de la información que puso al alcance de millones de personas. ¿Qué es lo que ha cambiado la revolución digital y que explica, ¿no?, este cambio de época? Pues yo no diría que todo, pero casi todo, ¿vale? Para no ser maximalista, casi todo. Ha cambiado nuestra forma de comprar, nuestra forma de buscar pareja, ha cambiado nuestra forma de viajar y además en hilos paralelos que no siempre se detectan. La movilidad humana ha facilitado esos movimientos en personas que huyen de la miseria y de las guerras y van a otras partes para sobrevivir, básicamente para sobrevivir. Pero también ha facilitado la movilidad de personas que viajan por placer y que alquilan por semanas pisos. Pues seguro que en Granada tenéis problemas como en Valencia, como en Madrid, como muchísimo en Córdoba. Ayer me decían que el tema pues genera fuertes problemas en la estructura urbana de las ciudades y en el derecho a la vivienda. Ha cambiado de una manera muy drástica el mundo financiero. Y esto no es poca cosa. De cualquier cambio en el mundo financiero, en el mundo de las entidades bancarias, en el mundo de los poderes económicos, hay que mirarlo con lupa porque esos cambios tienen efecto siempre. De hecho, lo que fue la gran crisis de 2007-2008, para mí, simplificándolo mucho, fue fundamentalmente una estafa piramidal de tipo hipotecario facilitada por los algoritmos y por los mecanismos virtuales en materia de contratación masiva. Antes, por supuesto, que hemos tenido crisis económicas a nivel global, pero el rasgo esencial de la última crisis que hemos tenido es cómo se generó a través de los mecanismos de contratación masiva que facilitaba Internet y los instrumentos de tipo virtual. Ha cambiado los medios de comunicación de una manera tremenda, ¿no? Todo lo que representa las plataformas virtuales, las formas de generar opinión y de difundir información. Las relaciones de trabajo ha precarizado multitud de trabajos y generado otro tipo de ocupaciones laborales con las tremendas consecuencias que eso también provoca, sobre todo en las mentalidades colectivas, los miedos a que se rompa la nación auténtica, monoétnica, ancestral, por la movilidad humana, por la apertura al mundo que supone, ¿no?, unos instrumentos cada vez más globales. Digo todo esto porque no nos puede sorprender que si cambia todo, casi todo, claro, no cambien los sistemas institucionales y las articulaciones políticas. Claro, sería una ilusión, ¿verdad?, que cambia todo, pero las instituciones no cambian. Y no cambian las fuerzas políticas y todo lo que viene detrás. Y fijaos hasta qué punto ha cambiado todo, que las entidades internacionales que evalúan la calidad de las democracias, todas coinciden en tres datos que también debemos estar muy atentos a ellos. Primero, desde que Internet irrumpió en nuestras vidas, se ha producido una frenada en la incorporación de nuevas democracias. Es decir, en la segunda mitad del siglo XX hubo un incremento progresivo de democracias pluralistas liberales. Decían cuando cayó el muro de Berlín que la democracia pluralista iba a llegar hasta la China, y parece que antes ha llegado el capitalismo a China que la democracia pluralista, me parece, ¿no? Bueno, es una paradoja interesante. Y sepa, China ha dejado de financiar guerrillas maoístas y ahora lo que exporta son teléfonos móviles, mecanismos de inteligencia artificial que ya han puesto nerviosos a los norteamericanos y a mucha más gente, exportaciones de deuda a todo tipo de países, y esto es un efecto también de la revolución digital. En segundo lugar, países que estaban progresando hacia sistemas democráticos han vuelto hacia atrás, en una tremenda regresión autocrática. Eso es muy claro, el caso de Turquía. Turquía a finales del siglo XX, en los años 90, estaba negociando con la Unión Europea para incorporarse como país de pleno derecho. Incluso hubo algunos tratados previos para incorporarse. Pues irrumpe el mundo virtual con todas sus transformaciones y hay una cerrazón hacia
un país de fuerte perfil autoritario. Hubo gente que especuló que incluso Putin iba a llevar a Rusia a una democracia pluralista y tal. Pues parece que no, parece que la película no, en principio no parece que vaya a ir por ahí. Y en tercer lugar, y no menos importante, las democracias calificadas como más avanzadas resulta que han empezado por primera vez a recortar derechos, libertades y estructuras democráticas. A mí me perturba bastante, entre ellos el caso de Dinamarca, que es un país que conozco muy bien por razones familiares. Países como Dinamarca están apoyando medidas como las de Giorgia Meloni para deportar extranjeros, personas por el color de su piel, a Albania, a Etiopía o donde haga falta para privarles de libertad simplemente por intentar esquivar la mala suerte de haber nacido donde no tendría que haber nacido, según los cálculos aleatorios. Es decir, pues, la socialdemocracia danesa, que creó el Estado social, el Estado del bienestar, y que era ejemplo en materia de gestión de personas refugiadas, de demandantes en el ámbito de la migración económica, pues resulta que la involución hacia atrás es tremenda. Y claro, uno se pregunta, ¿todo esto, claro, de dónde viene? ¿Cómo es posible que esas grandes promesas de Internet que democratizaba toda la información, que íbamos a saber más, a estar más formados y a ser más democráticos, pues resulta que está pasando absolutamente todo lo contrario? Está habiendo todo tipo de cerramientos y en el ámbito político, pues como sabemos, también. Desde que Internet irrumpió en nuestras vidas, en mi opinión, con una fuerte correlación con la conformación de unas nuevas élites económicas, sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Pensemos en magnates como Elon Musk, pero también de todo tipo, ¿no? Pues de grandes multinacionales, bueno, desde Amazon, en multiempresas dedicadas a la difusión, ¿no?, de instrumentos tecnológicos, pues de muchos ámbitos. Se ha generado toda una serie de movimientos que en gran parte protegen los intereses y privilegios de las nuevas élites económicas globales y, por tanto, no nos puede sorprender no solo que Elon Musk haya comprado X, que es la principal plataforma de generación de opinión, sino que además manipule sus contenidos, que sea uno de los grandes alarides de Trump en Estados Unidos y que financie con miles de millones de dólares, que para él son calderilla, todo tipo de partidos de extrema derecha en el mundo. Lo digo porque a menudo hay una correlación, ¿no?, entre cambios estructurales en el ámbito económico-financiero y las articulaciones políticas. Bueno, y ahí tenemos lo que tenemos en el ámbito más cercano a España, ¿no? En la Unión Europea, los grupos ultraconservadores ya son mayoría en Austria, en Países Bajos, en Holanda, en Italia, en Francia, en Hungría y en otros países, y son segunda fuerza en países importantes como Suecia, y muchísimo cuidado con lo que puede pasar en Alemania en las próximas elecciones, porque en Alemania, las pasadas elecciones europeas, la extrema derecha fue la segunda fuerza más votada. Y en Alemania Oriental fue el partido más votado. Y atención, porque no es cualquier extrema derecha. Es que yo sepa, la única extrema derecha en Europa que se ha atrevido a justificar los crímenes del nazismo y con dirigentes que hacen bromas sobre las atrocidades de los cargos de las SS, con todo el apoyo de Elon Musk y de otros dirigentes del trumpismo. Con lo cual, el panorama no es precisamente para entusiasmarse, ¿no? Y después de la victoria de Trump, es evidente que estas inercias van a seguir con fuerza, al menos en el corto plazo, en esa dirección. Yo en el libro, sobre todo, reflexiono sobre lo que puede ocurrir en España. Porque en España, aunque todo parezca que está como muy lejos, antes de categorizar, ¿no?, si son fascistas los partidos, si en España son fascistas, creo que es importante delimitar los riesgos también que podemos sufrir en nuestro país. Y en nuestro país hay indicadores de riesgo alto. Hay toda una serie de investigaciones muy solventes que cito en el libro que nos... España es el país occidental con un mayor porcentaje de personas que cree que la democracia no es un buen sistema político. Pues poca broma, ¿no? O con datos de este tipo. Afortunadamente no son mayoría, porque si no estaríamos mucho peor de lo que estamos, pero bueno, el dato está ahí. Y los investigadores lo relacionan con que en España, como sabemos, hay un alto porcentaje de personas que cree que el franquismo
fue una etapa muy positiva para el país. Seguro que muchos de aquí conoceréis a gente que sigue pensando eso. Y claro, si en España hay una regresión de tipo autoritario, toda esta gente, como podéis imaginar, no va a salir a la calle a defender la democracia, sino más bien probablemente todo lo contrario, ¿no? Por otro lado, en España los discursos ultraconservadores plantean que hay que ilegalizar a otros partidos políticos por ser nacionalistas, izquierdistas, independentistas, por lo que sea. Pero la esencia de la democracia es el pluralismo político. Esa es la esencia. Si uno tiene un partido y legaliza a los otros, pues acabamos, ¿no?, con la propia naturaleza de la democracia. Podemos pensar, lo digo porque me da la impresión, y el libro intenta ser una sacudida, ¿no?, de que parece que el peligro está muy lejos y igual dentro de 20 años pasa algo. Yo intento mostrar que los riesgos son inminentes y pueden ser cuestión de 2 o 3 años de que vayamos a una involución autoritaria como la que tenemos en Hungría ya, como la que en Estados Unidos está en marcha también y que puede presentarse aquí. Y por otro lado, los discursos ultraconservadores en España también plantean que un parlamento elegido democráticamente y un presidente del gobierno elegido democráticamente son ilegítimos. No tienen derecho a estar ahí. Son ocupas, son traidores a la patria. Y claro, como estos discursos, en paralelismo, por cierto, con el fascismo, dicen que ellos son la encarnación pura de la nación. Ellos representan a la patria. Y todos los demás, pues son traidores y si encima vienen de fuera, hay que expulsarles cuanto antes, ¿no? Claro, ese es un elemento de riesgo. El problema de la nueva extrema derecha no es solo una cuestión ideológica, sino también es una cuestión, para mí, que es la principal, de respeto a las reglas del juego. La democracia, como sabemos, implica que gobierne la fuerza política más votada, pero las que no ganan tienen derecho a poder gobernar en el futuro. Si tú no respetas las reglas del juego, dificultas los derechos democráticos, entonces lo que haces es impedir que funcione la democracia. El caso de Estados Unidos. Si Trump, cuando pierde las elecciones, apoya un asalto al Capitolio para impedir la alternancia y el relevo, el problema es mucho más que ideológico, es de falta de respeto a las propias reglas de la democracia. Hungría es el país más aclamado por la extrema derecha europea. Y el régimen de Hungría, en justa correspondencia, financia partidos de ultraderecha en Europa, también en España, a través de la participación del gobierno en bancos húngaros. ¿Qué es lo que tenemos en Hungría? Pues hay elecciones, pero siempre las gana el mismo partido. Probablemente, si algún día las perdiera, veríamos un asalto al Capitolio en Hungría. Y consigue ese control a través de también dinámicas con las que se controlan los mecanismos electorales, con la colonización del Poder Judicial y con la generación de todo tipo de redes de tipo clientelar. Y yo, francamente, además de cuestiones de fondo que creo que saldrán, ¿no?, después en el diálogo, no quiero esto para mi país. Es decir, yo no quiero un país en el que no se respeten las reglas del pluralismo democrático, en el que se vulneren los derechos de las mujeres, de las personas por su orientación sexual, de las personas extranjeras, y mi opinión es que hay riesgo de que vayamos hacia ahí. Y la pregunta es, ¿en España esto puede pasar y por qué? En España yo creo que puede pasar por una razón, y es que en los partidos que han impuesto este tipo de regímenes o de gobiernos, no siempre han sido partidos de extrema derecha que han ganado las elecciones. En muchas partes lo que se ha producido es un fenómeno de mutación biológica, digamos, ¿no? Partidos de derecha convencional han mutado. El Partido Republicano de Estados Unidos no era un partido de extrema derecha. Dentro de lo que es la democracia de Estados Unidos, de sus singularidades, era un partido de orden, que respetaba la alternancia y que hace 20 años era absolutamente impensable que el Partido Republicano apoyara un asalto al Capitolio después de perder unas elecciones. Pero ahí ha habido un giro ultraconservador. En Hungría, Fidesz, la Unión Húngara, era un partido de perfil democristiano que estaba en el Grupo Popular Europeo, junto al PP y otros partidos equivalentes, hasta que fue expulsado cuando empezó a vulnerar derechos de los homosexuales, de las personas homosexuales, de las mujeres, y empezó a imponer la Unión Europea diversas sanciones. El Likud en Israel, dentro de las particularidades de aquella parte del mundo y de los actos de genocidio que allá se están perpetrando, como comentaba,
hace una veintena de años era un partido que participaba en los foros de la derecha convencional. Hoy el giro ultraconservador explica también muchas de las cosas que están pasando allí. Esta mutación de la derecha convencional puede producirse en España. No sé qué pensáis. No sé qué pensáis. Es una pregunta. Yo, francamente, querría una derecha convencional que sea una firme defensa, que sea un pilar del pluralismo democrático, desde sus propios postulados ideológicos. Igual que la izquierda tiene derecho a defender los suyos. Que respete las reglas del juego y que no implique regresiones autoritarias como las que están viviendo, por ejemplo, en Hungría, como lo que puede pasar en Estados Unidos. Pero mi impresión es que sí que hay una situación de riesgo. Sí que la hay porque faltaría un endurecimiento del discurso o más probablemente un cambio de líder o de lideresa, creo que me entendéis perfectamente, para que en un contexto de hundimiento de una mayoría parlamentaria que hubiera un relevo en el gobierno del país. Hay gente que yo le agradezco, digamos, la confianza y la seguridad. Cree que esto en España no pasará, que la mayoría parlamentaria actual estará ahí hasta el infinito y más allá, que Pedro Sánchez es un tipo de mucha suerte, muy hábil, que siempre los engaña y se sale con la suya. Yo, francamente, he visto hundirse mayorías parlamentarias estrepitosamente, mucho más sólidas que esta, bastante más sólidas. Y, por tanto, creo que en cualquier momento, como es lógico, en un sistema pluralista de alternancia, la actual mayoría parlamentaria puede hundirse y será relevada por otra mayoría parlamentaria. La cuestión es quién asumirá el relevo. Y mi impresión es que con los indicadores que os acabo de indicar, puede ser cuestión de más pronto que tarde, 2 años, 3 años, que haya efectivamente un giro involucionista en España que pueda ser similar al de Hungría. A mí no me gustaría, pero creo que no lo podemos descartar en absoluto porque, como vemos, esos indicadores están ahí y, por tanto, tendremos que activar todas las alertas democráticas desde el compromiso cívico de la ciudadanía, desde la reflexión de la militancia de los partidos más democráticos, que tenemos que fortalecer la democracia. ¿Y hacia dónde vamos? Digo, ¿hay riesgos de que se implante, por ejemplo, un régimen fascista en España o en otros países de nuestro entorno? Yo creo que más allá del uso del término fascista como descalificación política, que esto es muy habitual y por muchos libros que se escriban eso va a seguir igual, yo creo que es importante al menos calificarlo si queremos entenderlo. Si queremos utilizar adjetivos como propaganda no hace falta entender nada. Además que esto en la política sabemos que es muy frecuente. El fascismo era una doctrina política que propugnaba derribar la democracia por medios violentos y perseguir a los demócratas disidentes hasta el exterminio. También por medios coactivos, por el terror, y son las quienes eran los dirigentes y su biografía: Hitler, Mussolini, Franco y otros parecidos. La nueva extrema derecha es otra cosa. La nueva extrema derecha no busca asesinar a sus adversarios, derribar por la fuerza el sistema democrático, sino que acepta el marco democrático, pero lo que busca es establecer un tipo de régimen de tipo autoritario que sea compatible con que haya elecciones, pero que siempre las gane el mismo partido. Que no sean lo mismo no significa que el peligro no sea importante. Incluso yo creo que la nueva extrema derecha es más peligrosa que el fascismo a la hora de imponer esos postulados, porque hoy la ciudadanía sabe perfectamente lo que es el fascismo y es más probable que ante un partido fascista en progresión plantara cara en las calles, en los lugares de trabajo y en los ámbitos comunes. En España hay partidos fascistas. El partido fascista más exitoso de nuestro entorno fue Amanecer Dorado en Grecia, que en los momentos más duros de la crisis económica llegó a superar el 10% de los votos, hasta que fue ilegalizado porque, claro, el partido fascista paramilitar que asesinaba, ese sí que asesinaba a sus adversarios. Pero precisamente, como la gente no ve que la nueva extrema derecha sea como el fascismo, pues llamarle simplemente fascistas, pues claro, hay mucha gente que no se lo cree. Por tanto, a mí me parece más útil explicar que estamos ante una nueva extrema derecha contraria al pluralismo democrático y a los valores que representan los derechos y libertades, y alertar de los riesgos que son reales en materia de derechos humanos, de protección de los derechos de las mujeres, de las personas por su orientación sexual, y que vayamos
a un proceso pues como mucha gente en Estados Unidos ya teme que van a tener y como muchos países europeos están pensando. Y me parece, creo que, más constructivo, sin perjuicio de que seguro que ese tipo de adjetivos en el ámbito político y en el ámbito cívico se utilizarán, pero creo que es importante diagnosticar la cuestión, porque si yo voy al médico y le digo que me duele la espalda y el médico me dice como diagnóstico que es una contractura y yo lo que tengo es algún tipo de cáncer óseo, pues claro, como no diagnostiques correctamente, no sabrás, ¿no?, qué discursos, qué medidas, ¿no?, qué alternativas puedes plantear, porque los peligros, como decía, están ahí y creo que además no son cuestión de medio o largo plazo, sino que los peligros están ahí ya en el corto plazo. Bueno, ya hemos hablado de Orbán y de Hungría, ¿no?, que en el libro pues lo ubicas como el ejemplo más paradigmático de ese proceso del movimiento nacional populista conservador, en el que se van alterando las reglas del juego y acaba habiendo una democracia autoritaria, ¿no?, como tú la defines. En todo ese proceso hay un sujeto que normalmente pues, es hombre blanco de mediana edad, ¿no?, y que sufre, en palabras de Miguel Ramos, el victimismo del privilegiado. Este hombre que se siente amenazado tiene entre sus obsesiones dos movimientos muy importantes que se dan en la sociedad actual y que están etiquetados como woke, ¿no? En Estados Unidos ahora todos los woke, recientemente muchas de las grandes plataformas y empresas pues están renunciando a toda su política en favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de igualdad en la orientación sexual. Entonces, me gustaría que nos hablara de ese aspecto porque tampoco es homogéneo en todo el movimiento, ¿no? Hay, en Hungría es verdad que se está legislando en contra de los homosexuales, pero sin embargo en Dinamarca, pone ese ejemplo en el libro, pues este movimiento lo está encabezando una persona de orientación, ¿no? Una lesbiana, ¿no? Y luego está en la cuestión del feminismo, ¿no? Esa obsesión por retirarle las conquistas a las mujeres que tanto se ha luchado durante los últimos 40, 50 años por avanzar, ¿no? Entonces, pues que nos hablara de esa cuestión del feminismo y del movimiento LGTBI frente al que se plantan este movimiento ultraconservador. Pues mi impresión cuando planteo que estamos ante un cambio de época, en gran parte, es que genera muchas incertezas. Es decir, mucha gente pues, que teme por su puesto de trabajo, que sobre todo la gente más joven tiene dificultades para estructurar un futuro a medio y largo plazo. Y estas situaciones han generado estados de incertidumbre. Un sociólogo amigo mío me explicaba que en el fascismo lo más importante no era quién era el líder, sino qué era el rebaño, ¿no? ¿Quién formaba parte del rebaño, ¿no? Claro, a poco que pensemos en la reflexión de mi amigo sociólogo, pues efectivamente, de Hitler podía haber habido muchos, pero bueno, en otros contextos igual nadie le hubiera hecho caso a Hitler. Pero claro, ¿quién formaba el rebaño que conformó el nazismo? Pues claro, masas sociales muy precarizadas, con muchas dificultades, humilladas por el resultado de la Gran Guerra, con mucho miedo al futuro y que en un contexto de este tipo pues se dejaron arrastrar, ¿no?, por una serie de discursos autoritarios y totalitarios, ¿no? ¿Quién forma el rebaño actualmente de la revolución digital que tiene miedo al futuro? Pues efectivamente, muchas personas cada vez más precarizadas socialmente, en un contexto cambiante de movilidad humana y de avances en materia de igualdad, hombres que antes tenían una serie de privilegios por ser hombres y que de repente ven que vienen
personas de muchas partes del mundo, mujeres que ocupan espacios a través de los mecanismos de construcción de una sociedad más igualitaria. Y ese miedo al futuro, mezclado también con, como decía, la desintegración del concepto de nación monoétnica desde los tiempos del Cid Campeador, ¿no? En España, genera efectivamente situaciones de temor social que son las que acaban nutriendo los apoyos principalmente de los nuevos partidos ultraconservadores. Hay que ver un poco la segmentación, ¿no? de sus bases. Y mi impresión es que ciertamente la victoria de Trump va a reforzar todas estas dinámicas, como ya vemos en Estados Unidos, porque para ellos, pues, el feminismo es un enemigo, precisamente, ¿no? El machismo articula muchos de estos sectores sociales y aquí en España, por ejemplo, ya hay una avanzadilla de lo que está en Hungría. En España hay comunidades autónomas que no quieren que se hable de las personas homosexuales en las aulas, por ejemplo, como en Hungría, que niegan la realidad de la violencia machista, como en Hungría. En Hungría no se puede hablar de perspectiva de género, ni de roles entre mujeres y hombres, ni de violencia machista. Esto hasta ahora es una avanzadilla porque no hay bastante poder político, más que en algunas comunidades autónomas, claro, eso tiene competencias más limitadas. Pero en el momento en que gobiernos de este tipo tengan más poder de legislar, de imponer cambios, yo no tengo ninguna duda de que la igualdad de sexo, la igualdad que propone el feminismo, puede ser una de las principales víctimas de estos retrocesos democráticos, porque eso es lo que está pasando en otros países y porque el feminismo es una de las grandes bestias negras de la nueva extrema derecha. Muy bien. Al principio de tu exposición has hablado de la cuestión de Internet, ¿no? Cómo la aparición de Internet señala un cambio de era y una de las herramientas que nos ha proporcionado Internet pues son las redes sociales, ¿no? Ese mecanismo que nos acerca a las personas que están lejos y nos alejan de las personas que están cerca. Precisamente una de las preocupaciones que tenían los revolucionarios liberales, que está en todas las constituciones, en la americana, en la francesa y en la PEPA, era la cuestión de la libertad de prensa. De alguna forma, el avance que se está produciendo con este movimiento ultraconservador lo está permitiendo el que se haya estado erosionando el llamado cuarto poder. Esa labor que desde la prensa se hacía de control del poder político y de servir también de foro deliberativo. Y realmente en las redes sociales lo que estamos todos inmersos y todos somos en mayor o menor medida usuarios es de la cadena del algoritmo, ¿no? Dónde nos lleva el algoritmo y dónde nos trae el algoritmo. Entonces, bueno, tú en tu libro le dedicas mucho espacio a hablar del algoritmo y de cómo genera polarización. Cuéntanos. Bueno, uno de los signos más claros de este cambio de época es que dirigentes como Trump o Bolsonaro en Brasil son productos de las redes, son youtubers, son influencers, como ha pasado en España. Es difícil de entender, incluso el caso, por ejemplo, del fenómeno de Alvise Pérez, vetado por las razones que sea por la gran mayoría de los medios. Le ha bastado un canal de Telegram, intervención en diversas redes y en YouTube para conseguir un resultado bastante importante en unas elecciones europeas, lo cual nos demuestra que el espacio comunicativo está cambiando por completo. A mí me parece admirable la reflexión, como decía, que hace Habermas también. Habermas quizás sea el filósofo vivo, ¿no?, más respetado, con toda la razón, y a mí me parece admirable que con casi 95 años yo creo que ha escrito la obra más brillante sobre el funcionamiento de las redes sociales, cosa llamativa, con un filósofo tan profundo, ¿no? El último filósofo vivo de la Escuela de Frankfurt se haya metido en los espacios donde los adolescentes en TikTok, en YouTube, se pasan el día, ¿no? Y él lo que nos dice es que con todas las críticas que podamos hacer a los espacios informativos, a los medios de comunicación, que se pueden hacer muchas críticas, pero digamos que una sociedad democrática pluralista está conformada también por periodistas, por profesionales de la información, que hacen una especie de selección de lo que es relevante
para trasladar a la sociedad. En el Parlamento autonómico, en el Ayuntamiento de Granada, en el Parlamento estatal, pasan muchas cosas. Alguien tiene que contarlas. Pues hay unos profesionales de la información, como dice Habermas, que hacen ese trabajo de filtraje. Y la pluralidad es lo que garantiza que si unos te engañan, al menos puede haber otros que no te engañen. Pero claro, Habermas explica acertadamente que esto se rompe con las redes sociales, sobre todo cuando son monopolizadas por grandes magnates, porque ahí ellos deciden cómo manipulan el algoritmo para que todo el mundo se tenga que comer el menú. Los que estáis en X, seguro que veis que cada cosa que dice Trump la ven cientos de millones en el mundo, y ella se encarga de que las veamos, ¿no? Y claro, está demostrado que en las redes los algoritmos priorizan y difunden más los discursos racistas o xenófobos, machistas, los discursos de odio de todo tipo, y además el régimen de monopolio, porque incluso los periódicos en papel casi no se leen y poca gente entra también en el portal web de los periódicos. La mayoría de los periódicos ya las noticias se leen ya en las plataformas virtuales. Y esto condiciona también la propia actividad de los medios informativos. Por tanto, controlar el espacio casi monopolístico de difusión de la información, esto rompe con reglas del pluralismo democrático, como explica Habermas. Claro, esto hay que democratizarlo y esto hay que romperlo. En las plataformas virtuales se vulnera todos los días el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz. Lo remarco porque es una cosa que para un jurista es algo muy conocido, pero no siempre es conocido por la sociedad. El artículo 20 de la Constitución dice que tenemos derecho a recibir información veraz. No dice que tenemos derecho a recibir información basura, mentiras, bulos, no. Información veraz. El adjetivo ahí es la clave, veraz. Y claro, cuando cada día se nos engaña con todo tipo de bulos tóxicos, de falsedades, con desinformación, con algoritmos que favorecen que se nos engañe, pues claro, esto los gobernantes democráticos deben salir al rescate de los derechos de la ciudadanía. Y por tanto, como explico en el libro, hacen falta reformas democráticas para impedir que se vulneren nuestros derechos, para garantizar el pluralismo democrático, y creo que el ejemplo que ha dado Brasil me parece una muestra también muy clara y muy correcta de lo que debería hacerse, ¿no? Yo como juez de instrucción me he cansado de intentar que las grandes plataformas virtuales, sobre todo Twitter, ahora X, identifiquen a delincuentes que están vulnerando la libertad sexual de menores, que están vulnerando el derecho a la intimidad de personas adultas, que están perpetrando delitos de odio, que están cometiendo todo tipo de tropelías en las redes. Claro, estas plataformas virtuales protegen su anonimato. Claro, esto es intolerable. Si oficio a una empresa española para que me identifique a un empleado que está cometiendo un delito, evidentemente o se identifica o se le incoa procedimiento por delito al empresario. Claro, los grandes magnates de las comunicaciones se creen que están por encima del bien y del mal sin que las instituciones actúen contra ellos. Pero claro, en Brasil el Poder Judicial, con el apoyo del gobierno, comprendió perfectamente la profundidad de este debate, que es clave para una democracia. Indicaron a Musk que o se firmaba un acuerdo con identificación de la persona responsable a todos los efectos en Brasil y con unos controles para evitar el uso delictivo o antidemocrático de las redes, o se desenchufaba a Twitter. Claro, Musk estuvo una semana partiéndose de la risa, jajaja, no sé qué tal, se le desenchufó, se le así tal cual. Y por eso estuvo varios días sin conexión, hasta que Musk, que se reía mucho, al final firmó el acuerdo. Es decir, que hay que ir a medidas de este tipo, porque la alternativa es efectivamente un crecimiento de la extrema derecha que, si fuera, digamos, por medios legítimos, pues podríamos entrar en un debate ideológico, pero es que además se está imponiendo por medios ilegítimos con el apoyo de grandes multimillonarios que financian medios, discursos, plataformas y partidos básicamente para que protejan sus privilegios. Y claro, a mí me parece que por muy respetables que puedan ser los intereses económicos de los multimillonarios, el interés general siempre debería estar por encima del interés privado. Creo que es una de las claves de la democracia. De hecho, en Atenas la democracia nace para acabar con los intereses de las oligarquías y buscar espacios de igualdad. Y creo que esas reformas democráticas son imprescindibles en España y en la Unión Europea. El tema nuclear que obsesiona
a este movimiento es el inmigrante, la inmigración. Es la cuestión central que todo lo que de forma transversal todo lo contamina. Incluso tú señalas ejemplos de países como Dinamarca, donde gobiernos que no son de extrema derecha le compran el mensaje a estos movimientos y empiezan a aplicar también políticas que no son acertadas, ¿no? Tú hablas en tu libro de la cuestión de esas excepciones en las que viven esas personas y que de alguna forma están deteriorando nuestra democracia y haciéndole que pierda calidad y, por lo tanto, capacidad de respuesta frente a los movimientos ultraconservadores. Bueno, como estoy en Granada, creo que es un espacio ideal para citar a Federico García Lorca, cuando decía que el chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Españoles malos, cuanto más lejos mejor, ¿no? De alguna manera, el discurso xenófobo de la nueva extrema derecha rompe el núcleo de la democracia y la propia herencia de la Ilustración, ¿no? De que alguien, porque tenga la piel de un color u otro, no va a ser mejor que otra persona porque es más blanquita o más rubia, rompe con planteamientos básicos de una sociedad democrática. Y lo rompe también por razones que deberíamos estar atentos a ellas, porque precisamente el discurso de la democracia es, si hay insuficiencias, y las hay, como explico en el libro, hay que racionalizar en qué está fallando la democracia. Yo en el libro remarco bastante que el avance ultraconservador es un síntoma de los fallos del sistema democrático. Si la gente estuviera satisfecha con las instituciones, no compraría, ¿no?, discursos de este tipo. Lo que hace la extrema derecha es que, en lugar de analizar en qué falla la democracia, por qué se está desmantelando el Estado social, por qué quiebran los mecanismos redistributivos, ¿no?, que posibilitan los derechos sociales, lo que hace es romper el marco de debate. Y en lugar de analizar eso con todos los riesgos, obviamente, que esto genera para las élites económicas, claro, si entramos a fondo, pues tendríamos que ver por qué en Dinamarca, precisamente, las élites económicas que financiaron el estado del bienestar o el estado social cada vez están pagando menos, cada vez están contribuyendo menos. En España nunca han pagado mucho, pero siguen teniendo ganas de no pagar nada, ¿no? Entonces, claro, en este contexto, el cambio del marco de debate significa que la culpa no es de que quienes no quieren compartir, quienes no quieren redistribuir, sino la culpa es del negro, del moro, del chino, que vienen de fuera, y si los echamos, tendremos nosotros mucho más. Es buscar un enemigo que aglutine a la nación auténtica y que rompa el debate racional de cómo nos organizamos mejor como ciudadanía democrática. Y además, como decía, con todo tipo de bulos y falsedades amplificadas de forma casi industrial en las redes sociales, con estructuras muy bien financiadas y muy bien organizadas, con ejércitos de bots, con enjambres de cuentas falsas, con perfiles anónimos y gente detrás muy bien pagada y moviendo también estructuras que hacen que cualquier bulo pueda ser visto por millones de personas y cualquier aclaración la vean unas decenas de personas. Claro, esto conforma. El Brexit sería un buen ejemplo. El Brexit, ¿no? Todo el proceso. Pues, exacto. Bueno, sobre eso hay un documental muy interesante de cómo la articulación industrial de la mentira pues favorece efectivamente estos discursos. Un bulo que a mí me parece especialmente llamativo es el que dice que los extranjeros vienen a España a delinquir todo, que son delincuentes natos. Claro, de partida, el planteamiento ya no puede ser más racista. Tú estás diciendo que alguien, porque tiene un color de piel, delinque. Esto ya no es la Ilustración, ya es la mala fe, ¿no? Esto ya es fuerte, ¿no? Digamos. Claro, yo como juez de guardia, yo siempre, claro, en 20 años recibo los detenidos. Os puedo asegurar que casi todos los que he visto yo detenidos eran españoles y muy españoles, ¿eh? De verdad. Hombre, algún magrebí he visto, por supuesto, a algún senegalés, pero españoles y muy españoles. Lo que nos dicen los datos oficiales del INE y del Consejo General del Poder Judicial es que el 98% de los extranjeros no comete ningún delito. Lo cual demuestra que la mayoría de la gente que viene a trabajar y a buscar un futuro mejor. Y los datos también nos dicen que los extranjeros que delinquen lo hacen en la misma proporción que los españoles en su misma situación social. Lo cual nos demuestra que la delincuencia está más
relacionado con la marginalidad y con la exclusión que con el color de la piel de las personas. Y claro, lo que tenemos en España más bien es una situación problemática de marginación institucional manifiestamente injusta. Yo, por ejemplo, anteayer estaba presentando el libro en Almería, ¿no? Pues allí, como en otras partes, pues yo soy de Valencia. En Valencia también estamos en la temporada de la naranja. Igual que en Almería, igual que en Granada, seguro, si no fuera por la gente de fuera, las naranjas se quedarían en los árboles, porque la mayoría son cuadrillas de personas extranjeras, igual que los invernaderos de Almería y en otras partes. En el sector de la construcción, en la hostelería, en la asistencia doméstica, el Banco de España y todas las entidades económicas solventes nos dicen que es al contrario, que necesitamos varios millones más de personas extranjeras para la prosperidad económica del país, para sostener el sistema de pensiones. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Es mantener a mucha gente trabajando en espacios estructurales en los que se les necesita sin derechos, en situación clandestina, en situación de exclusión, para que sean blanco fácil de los discursos de extrema derecha. Claro, es que están en guetos, es que no se integran. Claro, tú lo que no puedes hacer es tener en situación de clandestinidad a personas que llevan incluso años trabajando, haciendo trabajos necesarios, cuando la actuación institucional tenía que ser la contraria. Si son personas que están ahí, al final vamos a tener que llegar a la conclusión de que simplemente, si te olvidas del color de su piel o de su origen, son seres humanos a los que estamos explotando. Pues que estamos explotando simplemente porque hay empresarios a los que les conviene que no tengan papeles y que no tengan derechos. Claro, a partir de ahí, como estamos en sociedades con una fuerte movilidad humana, propiciada por cómo está distribuida la riqueza a nivel planetario. Si aquí hay necesidades de trabajo y en otros países hay gente muriendo de hambre, pues es normal que haya esta situación de movilidad. En la práctica, el discurso xenófobo de la extrema derecha es inviable y ellos lo saben perfectamente. En España hay cerca de 6 millones de personas extranjeras. ¿Alguien se cree que vamos a expulsar a 6 millones de personas? ¿Alguien se cree que Trump va a expulsar no sé cuántos millones? ¿Alguien? Sí, no, en Italia, Giorgia Meloni, un montón de anuncios apocalípticos. Seguro que algunos los llevarán a Albania y tal. Pero es evidente que, como saben perfectamente, y las propias élites económicas nunca lo consentirían por sus propios intereses, lo que se hace es utilizar el discurso xenófobo para cambiar el marco del debate, para cohesionar con argumentaciones emocionales a sus bases sociales, y lo único que conseguirán, evidentemente, es complicar más la vida a la gente de fuera, es dificultarles, estigmatizarles, pero en el fondo es evidente que la gran expulsión es imposible. Lo que pasa que es tremendo que se puedan vulnerar los derechos humanos, que se pueda atacar la presencia de personas simplemente por el color de su piel, pero ese debate, como decía, cambia el marco racional de una democracia. Y por ello tenemos que huir efectivamente de los marcos de la extrema derecha, porque allá donde la socialdemocracia y la derecha convencional los ha utilizado, o ha sido engullida o se han impuesto absolutamente esos marcos. Por eso yo creo que también en España es fundamental entender la importancia del debate sobre migraciones en el medio y en el corto plazo. Tú hablas de multiculturalidad, que habría que incorporar. Perdona, que tú hablas en el libro de la multiculturalidad, que habría que buscar aquellos rasgos que compartimos dentro de nuestras diferencias para pasar a otro nivel, ¿no? Incluso explico que el primer nacionalismo cultural español del siglo XIX, sí, mientras Wagner hablaba de nibelungos y leyendas nórdicas y otros autores en sus países, el nacionalismo musical y cultural español, especialmente en Granada, era un nacionalismo que incorporaba al mundo islámico como parte de la historia del país. Cuántas obras hay de Albéniz, de Tárregas vinculadas al mundo islámico de Granada, y eso se veía con naturalidad como un espacio de integración, ¿no? Y lo llamativo es que ahora se busca el conflicto, se busca el enfrentamiento, se busca la ruptura, ¿no? Con gente de otras culturas que además han dejado su rastro de una manera muy importante en España. Bueno, dentro del juego de equilibrio, sí, ya vamos. Después del coloquio igual podemos complementar sí, algunas cuestiones. Dentro del juego de equilibrio de los poderes está el Poder Judicial, tiene un papel muy importante. Tú en el libro señalas cómo
allí donde ha funcionado, como es en el caso de Estados Unidos o de Brasil, ese avance se detuvo o se revirtió en el caso de la sentencia condenatoria de Lula, pero allí donde se ha conseguido por parte del poder político, de Orbán en este caso, infiltrarlo con gente de su partido, pues es donde se ha instaurado el sistema. Aquí en España tenemos un sistema judicial que tú alguna vez has definido como una telaraña, ¿no? Que atrapa las moscas y deja pasar a las avispas y los moscardones. Abejorros. Abejorros, perdón. Y bueno, le dedicas bastante espacio al sistema judicial y acabas diciendo que el problema es que quién vigila al vigilante, ¿no? Toda la cuestión esta del lawfare, de la guerra judicial que tenemos todos los días en los medios de comunicación. Efectivamente, el Poder Judicial en un proceso de involución, ¿no?, antidemocrática puede hacer dos cosas muy diferentes. Puede frenar cualquier abuso de poder o, al contrario, puede ser un agente de la involución. Y en España, pues efectivamente, si hay tentativas de regresión autoritaria, tendremos que ver dónde se sitúa el Poder Judicial. Bueno, ya que estamos aquí en buena compañía, en Granada, un espacio tan acogedor, os puedo contar un secreto sobre la judicatura. Pero no podéis contarlo, ¿eh? No lo contaréis, ¿verdad? No me engañéis. A ver, salís a la calle, nada más, joder, lo que ha dicho este juez, madre mía, tal. Confío en vuestra discreción. El secreto es que todos los jueces y todas las juezas tienen ideología. Y los que os digan que no, siempre son de derecha o de extrema derecha. No falla nunca. Eso no falla nunca. Por favor, no lo contéis. Dejad que la gente siga viviendo feliz, pensando que los jueces son máquinas robóticas, asépticas, que no tienen sentimientos. La gente vive muy feliz así, creyendo todas esas cosas. Dejadles que sigan así viviendo. Evidentemente faltaría más. Y de hecho, lo llamativo no es que tengan ideología, como no, a todas las personas que yo sepa tienen ideología. Lo llamativo es la judicatura conservadora en España, que es mayoritaria, lo empeñada que está siempre en negar algo tan evidente. No, yo es que soy apolítico, yo no digo apolítico. Y madre mía, político. Eso es lo más llamativo, es decir, que se empeñen. Igual que se empeñan en confirmar una realidad tan evidente como que en la judicatura prácticamente no hay jueces o juezas procedentes de los sectores sociales más desfavorecidos. Que lo haya, pues bueno, tenemos que ver cómo lo mejoramos. El sistema de oposición, ahora hay un debate abierto sobre el tema, pero claro, que se niegue que esa es la realidad de la judicatura es lo fuerte. En la oposición de judicatura, la media para aprobar está cerca de 5 años, pero es la media. Hay mucha gente que aprueba a los 8 o 9 años y eso se sabe. Quien se embarca en esa aventura tiene que haber acabado la carrera de Derecho y además asumir que puede estar 7 o 8 años preparando judicatura, pagando 300 euros al mes por un preparador, multitud de materiales, sin aportar ingresos a casa. ¿Qué familia de clase trabajadora puede sostener eso? Pues es evidente que hay un sesgo socioeconómico en la judicatura. Claro, lo fuerte, yo no culpo a los jueces de esto, les culpo de que se empeñen en negarlo, ¿no? Esto sí que me parece mucho más criticable. Pero más allá de que la judicatura en España sea conservadora, a mí no me perturba siempre que se aplique rectamente el ordenamiento jurídico, aunque me gustaría que hubiera más pluralidad, ¿no? Que hubiera más pluralidad social. Lo preocupante de esto es, sobre todo, la cúpula judicial. La cúpula judicial, el Consejo de Europa nos reprocha continuamente que en España, a diferencia de otros países europeos, y con conexiones con lo que pasó en Polonia, lo que pasó en Hungría, en España la cúpula judicial está expuesta a fuertes injerencias partidistas, con efectos en los altos tribunales del país. Por tanto, cuando vemos una situación inédita como la imputación del fiscal general del Estado, en un contexto de fuerte batalla política, más allá de las cuestiones jurídicas que podemos valorar, si queréis en el coloquio, podemos analizar qué es lo que está en juego ahí, desde una perspectiva estrictamente jurídica, claro, uno no puede dejar de ver el trasfondo, ¿no?, de contienda partidista, de intereses de todo tipo y de lo que nos dice el Consejo de Europa. Claro, es que no podemos hacer como si eso no pasara ante una situación
de tanta tensión institucional, de un conflicto tan grave entre altas instituciones del Estado. Y esto hay que relacionarlo con las dinámicas del lawfare. En España hay casos diagnosticados y con condena de lawfare, como por ejemplo el magistrado Salvador Alba, actualmente en prisión, por intentar dañar la actividad política de la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell, según los hechos probados de la sentencia. Si desde la cúpula judicial no hay, digamos, un contexto sin injerencias partidistas que garantice una neutralidad sin ninguna duda, los jueces de base pueden pensar que si practican el lawfare, desde arriba no se les va a molestar. Porque, digamos, esas telarañas también, esos componentes partidistas que hay en el contexto de la cúpula judicial pueden impedir que se condene o se expulse al juez que practica el lawfare. Y por eso ahí hacen falta también reformas democráticas para asegurarnos que desde la judicatura no se va a practicar lawfare y si se practica, que el que lo haga sea condenado y expulsado de la profesión. Sí, ya la última cuestión. Sí, la última cuestión que te iba a plantear es la cuestión de vivimos en un sistema de democracia representativa. Tú hablas de democracia participativa, de partidos políticos, de corrupción, de estado de bienestar, de si el sistema es útil. Entonces, por las grietas de este sistema es por donde se introduce la extrema derecha y, por tanto, es tapando esas grietas por donde podemos contrarrestarlas, ¿no? Entonces, las propuestas que tú haces en todo este ámbito, ¿no? Como comentaba, gran parte del auge ultraconservador es un síntoma de fallos de la democracia, porque no podemos presumir, ¿no? Alegremente de que estamos en un sistema democrático cuando no se garantiza a todas las personas el derecho a una vivienda digna. Cuando no están garantizadas las necesidades básicas de toda la población, sobre todo cuando la gente joven, la gente más joven hoy no puede articular un proyecto de vida a medio y a largo plazo. Yo tengo 2 hijos de 16 y 20 años, no tengo ninguna duda de que yo a su edad tenía un contexto social con más ilusionante, con más posibilidades de hacer en la vida, pues, en realidad, los sueños que pudiera tener. Hoy no podemos sorprendernos que entre la gente joven se concentren los mayores apoyos precisamente a estos discursos ultraconservadores. Ni podemos presumir de democracia cuando cada día nos despertamos con un nuevo escándalo de corrupción sin que los principales partidos adopten medidas para acabar con este grave problema, con partidos políticos tradicionales cada vez más distanciados de la ciudadanía, y esto lo dicen los estudios oficiales de la Unión Europea para España. Y claro, todo esto es un problema. Y para reforzar la calidad democrática del país y que no haya esa desafección o este distanciamiento, hacen falta reformas en los partidos para que sean más democráticos, ¿no? Hace falta reforzar el Estado social en lugar de mirar cómo se va desmantelando. Mirad, la historia de la democracia es una historia realmente fascinante. A mí me parece apasionante. Yo he aprendido mucho escribiendo este libro, siempre se aprende mucho, pero el origen, democracia, como sabemos, es una palabra griega, en Atenas. El origen es que allá no se votaba a un gobierno para que tomara las decisiones. Allá se reunían decenas de miles de personas en una gran explanada. Y allí lo decidían todo. 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, que hicieran falta. Los cargos eran ejecutivos para poner en práctica lo que votaba en la ciudadanía. Pero eran nombrados por un año de forma rotatoria. Como regla general, no se podía repetir. Y esto provocaba que a lo largo de la vida de una persona, lo más probable es que hubiera participado alguna vez en un cargo de la democracia, con lo cual había fuertes elementos de identificación. Podemos pensar que aquellos atenienses se volvieron locos y en una gran borrachera o bacanal decidieron acampar en la explanada y de allí pues no nos moverán, aquí nos quedamos. Pero no fue así. La democracia en Atenas con esta estructura institucional duró casi 200 años, cerca de 2 siglos. Y además con bastante fecundidad de creatividad humana. Los expertos en la antigüedad nos dicen, yo creo que con razón, que fue la etapa más prolífica de la humanidad, de la antigüedad, en materia de filosofía, de ciencia, de arte, de arquitectura, de teatro y en muchas más cosas, lo cual nos demuestra que hay
correlación entre libertad individual, participación cívica y creación colectiva. Evidentemente, hoy, por muchas razones, no se puede trasladar la experiencia ateniense, sobre todo porque solamente podían participar los hombres. Las mujeres estaban excluidas y los esclavos también estaban excluidos. Claro, y los extranjeros, claro. Ya podían estar todo el día en la asamblea discutiendo sin parar, mientras las mujeres y los esclavos les sacaban las castañas del fuego, ¿no? Pero bueno, la experiencia de Atenas, igual que otras experiencias democráticas posteriores en el siglo XIX, en el siglo XX, nos demuestran ese dato esencial, que las democracias han sido fuertes cuando ha habido conexiones de identificación de la ciudadanía con sus instituciones y cuando la democracia ha sabido solucionar los problemas de la mayoría y, en caso contrario, ha acabado siendo derribada o ha acabado sucumbiendo. Por tanto, me parece esencial que reforcemos esas instituciones democráticas, que haya reformas internas en los partidos y que no minimicemos en absoluto todos los peligros en marcha contra el sistema democrático. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Manuel, por el diálogo. Bueno, como se ha anunciado, pasamos ahora un tiempo para debate. Lo que sí os pediría, vamos a ver, 2-3 minutos, o sea, intervenciones cortas, y levantar la mano. Y te pregunto a ti, una ronda de 3-4 o así. Sí, será más aquí. Vale. Bueno, por favor, levantar la mano. Bien. Jesús. Jesús. Pero bueno, esto como... Pero hombre, entonces... Me ha visto levantar la mano. Entonces, ¿y ahora qué? Hombre, es que deberíamos de seguir un cierto orden, pero vamos. No. Buenas noches. Joaquín, yo te quería preguntar si no piensas que nuestra democracia tiene una pata coja, porque no ha subsanado aún la deuda con la memoria histórica de este país, con la mitad de los españoles. ¿Tú no crees que hay una deuda que subsana ahí? Muchas gracias. Primero, no sé si agradecer la conferencia o a lo contrario, porque me ha amargado la tarde, pero bueno. Y no soy el único, ¿eh? Hay varios que están a punto de irnos porque es que tanta verdad seguida es difícil. Bueno, yo creo que el problema clave, como estás planteando, es por qué se está produciendo esto. Indicas en Internet y mencionas los fallos de la democracia. Dentro de este contexto de los fallos de la democracia, a mí me ha impresionado mucho un libro, que no sé si lo conoce, de Rajan, un economista indio, que dice que la sociedad se monta en 3 pilares: el político, el económico y el cívico, ¿no? Que si no están en equilibrio, yo creo que lo que está pasando es que el sistema económico se está comiendo a la gente, pero nosotros culpamos a la política. Porque la gente no tiene casa, la gente tiene unos sueldos muy bajos, pero eso bueno, el gobierno puede hacer cosas, pero la mayor parte de las cosas, la gente hace los bulos están porque la economía está fomentando. Entonces, no hay un problema, también es verdad, porque llegar a todo el mundo, que yo creo que la izquierda, desde la socialdemocracia, cuando ha empezado a haber crisis económica, no ha sido capaz de compensar eso, ¿no? ¿Qué te parece? Buenas tardes, José Ángel Ruiz, director de IPAZ. Muchísimas gracias por venir, por tu libro y por tu intervención tan sensata. Creo que has sentido la energía de la sala, ¿no? Has comentado cómo la democracia, su propia esencia, pues debe estar en contra de prohibir partidos, de abrirlo a la competencia. Por tu conocimiento y experiencia, ¿cuál crees que sea la mejor forma de obrar? Porque pensando como historiador contemporanista que soy, pues hoy vemos como en Alemania es anticonstitucional que haya partidos separatistas, como haya experiencias contrarias. Pues Hitler no engañó a nadie, dijo, pues hay una democracia, yo compito, pero si gano, la terminaré. No ganó, pero gobernó. En Afganistán,
pues un partido reformista pensó que ya era el momento de abrir a otras opciones más democráticas del país, que ya más partidos, y fue su perdición, porque partidos islamistas, pues terminaron, el país terminó en una guerra civil y en una inestabilidad que dura hasta hoy, porque aquello sucedió en un momento dulce que no ha vuelto para Afganistán, en los años 60-70. Otros ejemplos en Yugoslavia, en el momento que se abrió, se acabó con el partido único y se permitió que hubiese otros, pues el país implosionó en una guerra civil. En la Unión Soviética también, se acaba el partido único, se permiten otros, el Estado colapsa. En fin, no tengo respuesta. Según su conocimiento y experiencia, ¿cuál sería el equilibrio ideal o el más cercano al ideal a la hora de permitir o limitar la participación abierta a cualquier partido? Muchas gracias. Si me permitís, voy a introducir una pregunta del chat. Tendríamos las 4 intervenciones y después hacemos un segundo turno, si os parece. Bien, es de Cristino Alonso, dice, a tenor de la democratización del sistema judicial, o sea, en ese contexto, ¿cuál es la opinión del señor Vox sobre el proyecto de la futura ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal? Cuando quieran. Bueno, pues empezando por el final, yo, como es notorio, pienso que en la judicatura sí que hacen falta reformas. Os aseguro que es probable que la mayoría de la judicatura piense lo contrario. Es decir, en la judicatura hay un procedimiento de que todo es perfecto y que no hay nada que cambiar, ni hay que cambiar la oposición a judicatura. ¿Sabéis cómo es la oposición a la judicatura, por cierto? No. Es una oposición anclada en el siglo XIX, sin equivalentes con otros países europeos, que dura mucho, hace falta muchos años, porque consiste, a diferencia también de otros países europeos, has de memorizar más de 300 temas y cantarlos, decimos los opositores. Hay que recitarlos después ante un tribunal. No hay ninguna prueba de valoración de encadenamiento, conexión o razonamiento sobre cuestiones fácticas, conocimiento de la sociedad, de empatía con las víctimas. Simplemente hay que memorizar y soltar. Claro, esto, como os decía, y yo aprobé por ese sistema. Y me vino bien, porque a mí, como veis, no me molesta hablar en público, al contrario, me puedo estar pasando bien, me gusta memorizar, pero no creo que este sea el sistema que reclute jueces y juezas empáticos, que sepan razonar, que sepan argumentar, que detecten problemas humanos, ¿no? Y claro, un cambio en esa posición yo creo que sería positivo. Creo que es positivo en la reforma que se introduzca toda una serie de becas precisamente para asegurar que nadie se quede fuera de la judicatura por razones económicas. Creo que lo de las becas puede ser insuficiente, pero creo que es un paso en una dirección positiva. Por otro lado, un aspecto de la reforma del que se ha hablado poco es que introduce cambios para estar en juzgados en los que se trabaje con delitos de violencia machista. Ahora puedes estar en cualquier juzgado que trate con víctimas de violencia en la pareja, con de agresiones sexuales, sin estar especializados y tener una formación específica. No hay apenas formación en la judicatura en perspectiva de género. ¿Habéis visto el interrogatorio a Errejón y a Lisa Molía? Pues ahí podemos detectar sesgos muy habituales en la judicatura ante estos delitos. Aquello de juzgar a la denunciante cuando a quien se tendrá que juzgar en todo caso será al investigado, ¿no? De si la denunciante es que tenía la falda demasiado corta y por eso provocaba. De si las mujeres dicen que no, pero en el fondo muchas veces están diciendo que sí. Que si no cerró lo bastante las piernas. Esto tiene muchos precedentes, ¿no? Pero claro, cuando se juzga a la persona denunciante, cuando estamos ante planteamientos de que algo busca, ¿no? Eso es muy habitual en los sesgos discriminatorios contra las mujeres. ¿No buscaría algo usted en el fondo? Cuando planteamos estándares de credibilidad a las mujeres, eso es muy habitual también, que no trasladamos a otras víctimas de delitos. Bueno, en el caso de la manada y los casos son clarísimos. ¿Usted por qué no resistió? Tenía que haber resistido. Yo nunca he visto que a un hombre cuando lo atracan con una navaja, un juez diga, usted, ¿cómo no defendió su honor de hombre y se enfrentó al malhechor? ¿No? Pues mujer, claro, la honra la tiene que defender, ¿no? Cuando se duda de la víctima,
porque no se comportó a través de unos estándares que no son estándares realistas. Cuando no denunció a los 5 minutos, ¿no? Porque las víctimas a veces pues, tienen que racionalizar, tienen que decidir si les compensa ir a un proceso judicial y más sabiendo lo que sabemos que a veces pasa en los órganos judiciales. Pues la reforma introduce elementos que yo creo son de racionalidad para quienes estén al frente de los juzgados, que tengan formación en perspectiva de género, lo cual facilitará también que haya una mayor sensibilidad con estos delitos o con la protección a las víctimas. Si para estar en juzgados mercantiles, laborales, sociales o contenciosos administrativos hace falta especialización y formación o se valora especialmente, pues con más razón para estos delitos tendría que estar ahí. Por eso, en estos aspectos yo creo que la reforma es positiva. Por otro lado, sobre la cuestión de la memoria democrática, pues es evidente que es una de las grandes insuficiencias de nuestro país. No se puede construir una democracia con decenas de miles de muertos en las cunetas. Y hoy todavía seguimos en esta situación tantos años después. Bueno, yo pongo un ejemplo que se ha dicho poco y voy a reflexionar más sobre él. En España, después de la guerra, hubo muchas exhumaciones. El franquismo hizo un plan de exhumaciones y sacó de las fosas comunes a muchas víctimas, pero solo sacó a los suyos. Los otros se quedaron. Lo que me parece tremendo es que el franquismo en muy poco tiempo exhumó a los suyos y a los demócratas que se opusieron al golpe de Estado, varias décadas después, todavía no se les haya sacado de las fosas. Al contraste con lo que hizo el franquismo y lo que ha hecho la democracia es una diferencia de trato que no debería dejar de molestarnos, ¿no? y de indignarnos, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí hay que ver cómo se hizo la transición, probablemente porque era difícil que se hubiera podido articular de otra forma con la correlación de fuerzas. Bueno, pues ahí tenemos que de los últimos 50 ministros de Franco, la mitad siguió en política en democracia y la otra mitad pasó a los consejos de administración de las principales empresas del país. Los jueces, ¿qué pasó con los jueces? ¿Qué creéis que pasó? Pues eso es lo que pasó. Gran parte de empleados del sindicato, de los sindicatos verticales, del movimiento nacional, claro, las continuidades fueron enormes. Y en ese contexto, pues no puede sorprendernos que todavía hoy haya jóvenes que no vivieron el franquismo y que no se les ha enseñado en las aulas lo que fue la dictadura, las gravísimas violaciones de derechos humanos, los cientos de miles de muertos, cientos de miles de exiliados, de encarcelados, de torturados. Y todo eso la gente joven prácticamente no sabe nada, ¿no? Y esto todavía tiene efectos en nuestra sociedad. Y por eso, efectivamente, en el libro remarco que es una cuestión problemática de construcción democrática y es una particularidad, ¿no? de España. Por otro lado, sobre las prohibiciones de partidos políticos. Yo creo que en estas cuestiones tenemos que ser extremadamente prudentes porque no podemos eliminar aquello que nos molesta, solo porque nos molesta. Para eliminar un discurso público o un partido político tiene que haber algo más que la mera molestia. Tiene que haber elementos estructurales que hagan que esos discursos o esos partidos puedan derribar de manera violenta, rompiendo las reglas del juego, el propio sistema democrático. Porque el problema es que si articulamos el discurso de apartar aquello que no nos gusta, facilitamos el marco precisamente de los partidos ultraconservadores que están amenazando con ilegalizar partidos. Y que pueden decir que preventivamente, como los otros los quieren ilegalizar ellos, pues nada más puedan, ellos van a hacer lo mismo. Yo veo que hay gente que dice que la Segunda República quería instalar una dictadura soviética y que preventivamente se hizo el golpe de Estado. Todavía se utilizan ese tipo de discursos. Por eso yo creo que el límite debe ser que un partido utilice medios como Amanecer Dorado, que he citado antes, me parece lógico que lo ilegalizaran, pero más allá de ello, creo que debe ser el debate público el que debe situar a cada partido en el espacio que le corresponde. Es mucho más fácil, desde luego, ilegalizar un partido de extrema derecha que convencer a la ciudadanía de que hay riesgos para el sistema democrático y que es mejor apoyar a otras opciones. Pero creo que ese es el camino más democrático, aunque sea más complicado y lo otro sea más fácil. Es mi opinión. Seguro que hay otras opiniones en sentido contrario, pero yo en esto soy un pluralista radical, digamos. Mientras no haya una utilización de medios violentos, creo que tenemos que aceptar que todas las ideas puedan expresarse
en el espacio público. Por otro lado, en materia de retrocesos, ¿no?, del sistema democrático, que es otra cuestión que se me estaba planteando, ¿no? Pues efectivamente, la democracia ha incumplido muchos de sus compromisos. Tenemos que exigir a los partidos políticos que actúen de otra forma, que rindan cuentas. Lo que no es admisible es que la gente vaya a votar y que no sepa qué se ha hecho con su voto. Yo creo que hay que legislar, hay que introducir mecanismos de rendición de cuentas obligatorios. Y que si un partido cumple sus promesas, pues que explique cómo las ha cumplido. Si las incumple, que explique qué motivos ha habido para incumplirlas. Que la ciudadanía pueda participar mucho más que ahora en un país en el que prácticamente no hay consultas populares. Plantear una iniciativa legislativa popular es casi misión imposible. Necesitamos mecanismos para reforzar la democracia, pero también, y acabo con esta reflexión, ¿no?, a esta ronda de preguntas, creo que es importante entender que la democracia también será siempre un sistema imperfecto. Una cosa es que seamos muy exigentes, y yo creo que en el libro se puede ver, ¿no?, mucha exigencia democrática, pero entendamos también que la democracia nunca será la perfección absoluta. A mí me gusta mucho una frase de quien fue mi querido profesor de Derecho Penal, Tomás Vives, después vicepresidente del Tribunal Constitucional, que decía que la perfección es un sueño totalitario. Es decir, que solo los partidos totalitarios prometen el paraíso absoluto. Hitler decía que iba a un país puro, el Reich de los millones de años, donde todo iba a ser perfecto. Pero una democracia no es así, porque la democracia comprende que solo un conjunto de personas perfectas puede llevar a un estado de perfección. ¿Hay alguien aquí en la sala que sea perfecto completamente? Que levante la mano, por favor. Yo, desde luego, no la voy a levantar. Pues desde la premisa de que somos imperfectos, nuestra democracia siempre será imperfecta, siempre tendrá insuficiencias. Y los cambios a veces serán lentos. Y cuando consigamos resolver un problema, por el camino habrán surgido 10 que tendremos que ir resolviendo y así sucesivamente. La democracia no consiste en implantar un sistema para conseguir el paraíso, sino para evitar la llegada del infierno. Se trata precisamente de que haya unas estructuras que garanticen los derechos de todas las personas y que podamos convivir, no de asegurar y engañar a la gente diciendo que todos van a ser maravillosos, felices y prósperos. Y por tanto, tenemos que ser muy críticos para mejorar la democracia, pero también ser comprensivos con las insuficiencias, porque a mí mucha gente en las redes me dice, la democracia tiene estos fallos y no hay democracia. En ningún país del mundo hay democracia. Por tanto, creo que hay que ser proporcionados también en las críticas. Muchas gracias. Bien, segundo turno. Hay 2 palabras aquí que me han levantado. Por favor, quien quiere intervenir, venga, ¿vale? Sí, no, bueno, Jesús. Vale. 4 en principio, ¿vale? Y os recuerdo, ya son las 8:30 casi. Lo mismo hay que, ¿no? Como Sí, tú vamos veas. a acabar este turno, ¿no? Acabamos A ver, este turno. esa luz. ¿Alguien le ha dado a la luz? Ahí. Buenas tardes. Celebro que haya por fin venido a Andalucía porque lo sigo en el Twitter y veía con los dientes largos cómo se disparaba para acá, para allá. Y bueno, ya cuando se acercó a Córdoba, digo, ya, alegría. Así que fenomenal. Y mire, a la subida de la extrema derecha es cierto que a la situación social, política, económica, del futuro de los jóvenes, de la vivienda, el trabajo, etcétera, hay una parte y luego toda esa otra parte que habla de los bulos, de la propaganda. Ahí sí me parece a mí que hay ciertas personas de bien que no han hecho el trabajo suficiente. Es decir, la prensa, profesores de instituto, los propios partidos políticos PP y PSOE. O sea, hay una ignorancia muy grande. A mi página de Twitter llegan todos los días mensajes, es verdad, de que si fulano inmigrante ha hecho este delito, el otro, que hasta a mí, que soy de izquierda, muy de izquierda, me ha terminado hasta haciendo dudar. Digo, ostras, pero si es que todos los días llega. Y si sube la extrema derecha, habrá grupos tradicionales que sean perseguidos, pero otros grupos tradicionales perseguidos ya no lo serán. Por ejemplo, los judíos. Y a esto voy ya a lo que le quiero preguntar por Palestina.
Me duele en el alma, se acabó la ONU, se acabó el Consejo de Seguridad. ¿Qué pasa con los palestinos? No les importa a nadie. Es terrible. O sea, porque yo qué sé, la guerra de los Balcanes, pues al final cayeron sobre ellos. O el Holocausto se cayó sobre eso. ¿Aquí qué pasa? Estos indefensos, ¿qué pasa con ellos? Gracias. Hola, buenas tardes, Joaquín. Ha sido un placer escucharte. Yo creo que soy una minoría de jueces los que pensáis así, por lo menos por lo que veo en la tele. Pero bueno, quiero decir que hay esperanza todavía en el Poder Judicial. Mira, yo soy Paco Viguera, de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación. Por tanto, mi pregunta va a ser memorialista también, igual que la compañera. Digo, ¿es posible que un Estado que se dice de derecho, 50 años después, mantenga en vigor una ley preconstitucional como la ley de Amnistía del 77, una ley que impide investigar los crímenes del franquismo, que hace que todavía estemos abriendo fosas comunes, más de 2000 todavía nos quedan, y que los jueces no se dignen a acudir a una fosa común para abrir expedientes, para abrir acta judicial? ¿Es posible que 50 años después estamos hablando de que la muerte de Franco, 50 años después, seguimos prácticamente como al principio? Pero mira, hay otro dato, una noticia que no es mala del todo. En los últimos días estamos sabiendo que compañeros nuestros están interponiendo querellas en los juzgados para que investiguen las torturas que sufrieron en el franquismo, el año 75, y que algunos jueces empiezan a admitirla a trámite, lo cual estamos un poco sorprendidos, porque el primero que lo intentó fue Baltasar Garzón y ya sabemos cómo acabó, aviso navegante. Entonces, bueno, me gustaría que nos contara un poco este aspecto, ¿no?, de la judicatura ante la memoria histórica y ante la ley de amnistía del 77. ¿Cómo es posible una ley preconstitucional que siga estando amparada en un Estado de Derecho? No lo entendemos. Ya llega el día a Argentina. ¿Cómo es posible eso? Va a pasar, sí, una tercera palabra allí. Mientras aprovecho para comentar, teniendo en cuenta las temáticas que se han tocado, ¿no?, en el diálogo que han mantenido, y por si alguien piensa, ¿no?, que en Mirada al Mundo, Construcción de la Paz, y piensa que preferentemente o sobre todo las sesiones se dedican a cuestiones de conflictos armados, etcétera, decir que en el seno de Mirada ha habido 17 sesiones relativas a la cuestión de la democracia, ha habido 4 dedicadas a la situación de la justicia en España, ha habido 3 sobre inteligencia artificial y sus implicaciones sociales, etcétera. Y bueno, también, por supuesto, ha habido algunas dedicadas a la cuestión de la memoria y es una también sobre el auge del discurso del odio. Digo, para que tengáis una panorámica, cuando quieras. Bueno, por un lado, a raíz de lo que ha comentado, tuve el placer de conocer a García Calderón cuando era fiscal general de Andalucía y me comentó que tristemente pensaba que ninguno de los gobiernos que habían pasado por nuestro país estaba realmente interesado en que la justicia funcionase. Porque quería preguntarte si lo compartes, porque el presupuesto es irrisorio y él creía que, digamos, tanto los grandes partidos hasta ahora que conocemos desde el principio de la democracia, PP y PSOE, no tenían interés real en que la justicia funcionase como debiera. Eso, por un lado, porque lo ha comentado por ahí el compañero. Otra cosa que me preocupa mucho, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que has hecho, y me preocupa estos partidos que nacieron con la democracia, porque creo que ambos han generado. Yo presencié hace 11 años aquí en el ayuntamiento, como en un pleno con medios de comunicación grabando, pues un partido le decía al otro de tirar de la alfombra y el otro le contestaba, el que estaba en el poder, tira tú, que entonces tiro yo también, ¿vale? Esto es un gran problema que estamos viendo ahora a nivel nacional. Creo que de alguna manera esa especie de pacto tácito que había entre esos dos grandes partidos como que se ha medio roto, entonces los escándalos de corrupción salen uno detrás de otro y esto hace que gente como yo, que he estado en política de forma activa y ahora estoy de afiliada, no me apetece y estoy harta de escuchar todo esto. Y esto a la gente joven, yo tengo 2 hijas, una de 18 y otra de 21 y en medio un hijo de 19. No quieren, no, les he dicho, veniros, jamás van a venir aquí. O sea, están espantados con lo que está sucediendo.
Y afortunadamente en casa, bueno, ellas y él no van a terminar, espero, en partidos de extrema derecha, pero puedo entender que esa gente joven diga, esto no es democracia. Esa gente joven que además, como bien has dicho, les llega solo una parte de la realidad, digan, esto no es democracia, mira, los unos y los otros, no me creo nada. Y creo que estos dos grandes partidos, si quieren llamarse democráticos y seguir siendo parte de un sistema democrático, deberían de repensárselo mucho qué están haciendo, como también tú has comentado antes, porque es bochornoso, ¿no? Como unos y otros en un pleno se decían, tira tú que tiro yo también. ¿Y qué está pasando a nivel nacional? Me preocupa. Gracias. Voy a introducir una cuestión que plantean desde el chat, ¿de acuerdo? Juan Pérez Unquiles comenta, un mensaje potente del deterioro de la democracia son las redes, el algoritmo y los nuevos señores feudales que actúan como a nivel internacional. Tiene una redacción que le falta alguna cosa. Tiene que haber una reacción a nivel de España, Europa y el mundo y quién o quiénes deberían protagonizar esa reacción. Cuando quieran. Yo creo que sí. Yo creo que, dada la hora, yo creo que sí, ¿no? Me parece. Sí, venga. Como Jesús Ambel lleva la cuenta. Gracias, Jesús. Pues venga. Buenas tardes, ya buenas noches. En primer lugar, quería agradecerle al autor del libro, al magistrado, la enorme y valiente defensa que hace de todo el tema del feminismo y cómo llama la atención sobre el peligro real y muy cercano ante el avance de la ultraderecha. Pero lo que hoy quería preguntarle, aprovechar esta magnífica ocasión, es lo siguiente. En Granada, bueno, y en el Estado español, pero sobre todo en Granada, llevamos 8 años y medio viviendo muy de cerca un procedimiento que se alarga, que es el caso de Juana Rivas. No le voy a preguntar sobre qué piensa sobre ese caso porque daría para una conversación muy larga, pero sí quiero preguntarle qué piensa sobre ese comunicado que hace aproximadamente un mes publicaron 107 jueces de los juzgados de la violencia sobre la mujer del Estado español. Se ve que de un WhatsApp dijeron, ¿quién no está de acuerdo con esto? Y lo han sacado en nombre de 107 jueces. Ya sabemos que algunos jueces y juezas no se sienten concernidos por esa opinión. Lo que más le molestaba de todas nuestras manifestaciones, comunicados y demás, lo que no soporta es que criticamos las decisiones judiciales. Entonces, sin embargo, desde el movimiento feminista de Granada, las plataformas y bueno, y el mismo equipo jurídico de Juana Rivas, lo que pensamos es que precisamente la crítica a las decisiones judiciales es una práctica, creemos, de la muestra de un Estado de Derecho. Si no podemos ni criticar, si por criticar ya nos vamos a ver en el juzgado, eso también es una manera de amedrentar a la gente y de recortar derechos de una manera muy práctica y además que lo ejercen, que ya tenemos muchos casos muy cercanos. Y nada más. Gracias. Bien, pues también empezando por el final, yo personalmente, como creo que se ha mostrado, soy muy pluralista para todo. Es decir, a mí me gusta eso es propio, digamos, del mejor liberalismo para mí, que es el liberalismo del siglo XIX, ¿no? Que considera que no hay que excluir opiniones porque pensemos que son malas. No tenemos por qué prohibirlas. Es el debate libre el que deja en su lugar lo que racionalmente es correcto y lo que racionalmente no parece tan correcto. ¿Verdad? A mí me parece positivo que la gente pueda opinar libremente sobre cualquier cosa. Y os pondré un ejemplo muy claro, relacionado con lo que hablábamos antes de prohibir partidos o no. ¿Recordáis cuando la ley de amnistía salieron muchísimos jueces a la puerta de los palacios de justicia con la toga puesta? Bueno, pues la cantidad de críticas que hubo contra los jueces, que eso no se podía hacer, pues yo estaba en desacuerdo con lo que ellos defendían, pero me parecía absolutamente respetable que salieran a expresarse. Yo lo que hice fue criticar lo que ellos defendían. Plantear que no tenían por qué cuestionar una ley antes de aprobarse, que no tenían por qué invadir las competencias del Poder Legislativo.
pero si quieren expresar sus posturas, yo creo que nadie tiene ni por qué ser sancionado, ni por qué ser represaliado por expresar su opinión. Para mí, cuanto más pluralismo haya en la sociedad, cuando más debate haya, para mí mejor ese ruido es el ruido de la democracia. Y al mismo tiempo, por eso precisamente, creo que la judicatura es un poder del Estado y los poderes del Estado no somos buenos por naturaleza y el poder judicial tampoco lo es. Y un poder sin límites, como sabía Ferrajoli, tiende a convertirse en un poder salvaje que puede cometer muchos abusos. Y un límite al poder de la judicatura es la crítica ciudadana. Por ello, a mí me parece también perfecto que si hay resoluciones judiciales que tienen elementos cuestionables, pues yo mismo como juez estaba cuestionando hace un momento el interrogatorio, ¿no?, de Elisa Muriá, tal y como fue planteado. Por tanto, me parece que es legítimo que la ciudadanía abra debate sobre decisiones judiciales, lo cual es compatible con que pueda haber todo tipo de puntos de vista, pero desde luego yo no creo que los jueces o las juezas seamos seres de luz, sagrados, intocables. Este discurso no se pueden cuestionar las decisiones judiciales. Yo no estoy de acuerdo. Otra cosa es que luego tendremos que ver la crítica, si jurídicamente es acertada o no, pero ese ya es otro debate que está en un plano absolutamente diferente. Lo que no se puede hacer, efectivamente, es imponer ese relato de que el Poder Judicial acierta siempre y además no se le puede criticar. Yo en eso, desde luego, no puedo estar jamás de acuerdo. Lo que se comentaba desde el foro de los algoritmos, yo creo que algo hemos comentado antes. Yo creo que efectivamente, si la opinión pública y la libertad de información se canaliza especialmente a través de plataformas virtuales, creo que los poderes públicos deben tomar medidas para garantizar que no se nos mienta de manera masiva, con mecanismos industriales, como decía, muy bien pagados, muy bien estructurados por gente que tiene muchísimo dinero y que lo utiliza para engañarnos. Y aquí nosotros individualmente no podemos protegernos de esto. Son nuestros representantes en las instituciones los que tienen el deber de garantizar nuestros derechos. Y como decía, no es un problema técnico, sino ético. Técnicamente es posible regular estas cuestiones. Ahora falta tener la valentía y la decisión de regularlo. ¿Recordaréis cuando Pedro Sánchez se retiró unos días a meditar todo el país en vilo? Digo, bueno, a ver si tenemos una regulación decidida, proporcionada, porque claro, Pedro Sánchez estaba muy afectado por la desinformación, por la manipulación. Todavía estoy esperando propuestas articuladas que den respuesta a esos problemas. Y en política, como muchas cosas de la vida, no tomar decisiones cuando deben tomarse es uno de los mayores errores que se pueden cometer. No solo cometemos errores cuando actuamos, sino cuando no actuamos teniendo que actuar, ¿no? Y en estos ámbitos, pues yo creo que los grupos de extrema derecha en general han entendido mucho mejor las claves de la revolución digital que los partidos tradicionales. Ellos han entendido perfectamente cómo podían progresar, cómo podían crecer, cómo podían imponerse. Y los partidos tradicionales estaban muy enfrascados en sus historias internas de poder, en sus propias películas, y creo que no han entendido lo que se nos está viniendo encima. Esa es la impresión que tengo, pero bueno, hay espacio institucional, ¿no?, para reaccionar con reformas democráticas. Sobre las cuestiones referentes a Palestina, ¿no?, y la propia construcción de la paz, que efectivamente en Burgos me preguntaban, y me quedé, claro, un poco traspuesto, ¿no? ¿Usted cree que hay riesgo de una tercera guerra mundial? Pues yo nunca me lo había planteado tan en serio, pero ahí me lo tuve que plantear en serio. Digo, pues creo que sí, francamente, creo que sí. Yo creo que están cambiando cosas en el mundo y situaciones que antes eran impensables, pues se están produciendo. ¿Cuánta gente decía, no, en Europa no habrá una guerra impulsada por Rusia? Bueno, tenemos guerra en Ucrania. Toda la limpieza étnica que se está produciendo, limpieza lo dice el propio Trump, que dice que hay que limpiar toda Palestina, incluso para toda Gaza, para construir hoteles allí. Es unas cosas tremendas, ¿no?, las que estamos escuchando. Esto era impensable en las últimas décadas, que estas cosas pudieran pasar y que se pudieran incluso formular. Y vemos que hay toda una serie de movimientos en ese tablero de ajedrez geoestratégico que es el planeta, con una presencia pujante de China, con conflictos económicos entre países y en gran parte, pues la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial,
tuvo fuertes componentes económicos, de lucha por mercados, de intereses imperialistas. Ya tenemos a Trump diciendo que se va a anexionar Groenlandia y que va a ocupar el canal de Panamá. Es decir, estamos en un mundo cambiante y el problema es que no tenemos, pues lo digo por el tema de Palestina, no tenemos instituciones globales con capacidad de imponer las medidas necesarias. Porque si tuviéramos tribunales internacionales y organismos planetarios con capacidad ejecutiva para impedir todo tipo de abusos, estas cosas no pasarían. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, que en España hubiera alguien que se pusiera a matar palestinos porque le caen mal y que no ocurriera nada, que quedara impune? ¿Verdad que eso sería una atrocidad? ¿Por qué? Porque hay un Estado de Derecho que reacciona cuando se vulneran los derechos de las personas. El problema es que a nivel global eso no existe. No tenemos estructuras institucionales de tipo global y explican pues, que efectivamente que se abran diligencias en algunos tribunales internacionales, pero con capacidad de influir que realmente es muy baja. De hecho, son organismos que tampoco son apoyados por Estados Unidos, con una Unión Europea que está mirando hacia otro lado con todas las atrocidades que están pasando en Gaza, y por ello, yo francamente, al menos a corto plazo, no puedo ser optimista con lo que está pasando en Palestina. De hecho, desde el principio del conflicto, ya en Twitter, en X, ya mi pronóstico era que lo más probable es que la estrategia en el corto y medio plazo fuera o expulsar literalmente a los palestinos de su tierra o hacerles la vida imposible para que se acabe marchando como tantos se han tenido que marchar. Entonces yo veo situaciones difíciles de gestionar por la comunidad internacional, en parte porque no está claro qué es eso de la comunidad internacional, lamentablemente. Y ya acabando por las cuestiones que se han planteado sobre la ley de amnistía y sobre si la justicia funciona o no funciona. Pues efectivamente, las leyes de amnistía, las leyes de autoperdón están prohibidas por el derecho internacional, así lo han dicho los tribunales internacionales, y en España esa ley sigue estando vigente. La cuestión es por qué el Parlamento no ha derogado una ley que fundamentalmente lo que perdona son delitos de rebelión, de alzamiento contra el gobierno democrático, delitos de torturas cometidos por policías y delitos absolutamente inaceptables en una democracia. Todo eso lo perdona la ley de amnistía. Y además, como muy bien apuntaba usted, con resoluciones judiciales que dicen que no se investiga porque la ley de amnistía está vigente. Es que muchas resoluciones judiciales de este tipo rematan siempre la argumentación jurídica con que hay una ley que está vigente y es una ley de amnistía. Yo creo que esa ley es contraria a la Constitución interpretada de acuerdo con los tratados internacionales, pero el Tribunal Supremo tiene otra lectura y jueces de trinchera, como el Tribunal Supremo dice lo que dice, pues tienen esa lectura. En consecuencia, yo creo que sería importantísimo que esa ley fuera derogada en el Parlamento, porque podría abrir un pequeño espacio de esperanza para que los jueces que tienen dudas y que tienen miedo después de lo que le pasó a Baltasar Garzón, no puede sorprender que haya mucha gente pues que tuviera miedo, porque en aquel momento, lo recordaréis, había muchas causas abiertas en bastantes juzgados de pueblo, de Palencia, de León, que estaban abiertas porque Garzón había abierto una causa contra el franquismo. Cuando Garzón fue suspendido en funciones, porque no olvidemos, Garzón es expulsado por la trama Gürtel, por el tema de las escuchas. Pero antes de eso ya había sido apartado, suspendido de funciones por investigar los crímenes del franquismo. Y Baltasar Garzón parecía un juez intocable con el que nadie se atrevería. Claro, cuando muchos juzgados de instrucción de pueblo ven lo que le ha pasado a Garzón, pues rápidamente todas esas causas empezaron a archivarse, todas una detrás de otra. Y hoy en día mucha gente no se atreve por lo que dice el Tribunal Supremo y sobre todo porque hay una ley vigente. Derogar esa ley yo creo que podría ser el paso necesario para que hubiera otro tipo de interpretaciones que permitieran otras actuaciones judiciales, con lo cual todos mis ánimos a seguir presionando para que esa ley pueda ser derogada lo antes posible. Y ya lo último, lo de la justicia, pues efectivamente, la justicia solamente acapara titulares, como sabemos. ¿Cuándo hemos visto la justicia todos los días en los telediarios y en la portada? Cuando los partidos se han pegado entre ellos para repartirse por cuotas el Consejo General del Poder Judicial. Si hubiéramos tenido esos debates a toda plana y todo el día en el Parlamento sobre los medios que tenemos al sistema judicial, no estaríamos como estamos.
La justicia es solamente interesada para controlarla en general por arriba. Tenemos multitud de juzgados trabajando al 200, al 250%, y especialmente eso afecta en las causas por corrupción, como sabemos perfectamente, que hace que una causa que tenía que durar 2 o 3 años, pues duren 10, 14, 15 años, que acaben prescribiendo muchas responsabilidades. La gente, algunos juristas dicen que se equivocan, no saben lo que es la prescripción. Mientras hay una causa abierta, no prescribe, pero eso no es así. Porque la causa no prescribe, pero si tú empiezas por abajo, cuando llegas a la cabeza de la trama, que son los políticos y los empresarios más importantes, ahí sí que ha prescrito contra ellos. Porque no prescribe contra los primeros investigados. Pero como tú llegas al final en unos juzgados tan lentos, con tan pocos medios, cuando llegas a desenredar la madeja, ya no puedes actuar. Y muchas causas por corrupción no se ha podido perseguir a los políticos y a los empresarios más relevantes. Roosevelt dijo que en política no pasa casi nada por casualidad. Entonces, podemos pensar que es casualidad que estemos como estamos, que tengamos una ley de enjuiciamiento criminal de 1882 y con muchos parches y remiendos es la que aplicamos todavía para perseguir la alta delincuencia económica y la alta delincuencia política, y efectivamente no tenemos recursos suficientes, y yo tampoco veo perspectivas de que esto, al menos en poco tiempo, vaya a cambiar. Y acabo con algo que ha sobrevolado en muchas de las intervenciones, ¿no? La democracia hoy resuelve los principales problemas de la ciudadanía. Está justificado ese distanciamiento, ¿no?, del que se habla. Claro, cuando en España, por ejemplo, hay millones de viviendas vacías y hay mucha gente que no puede acceder a ello, claro, muchas personas pueden pensar, vamos a ver, si la democracia es el gobierno de la mayoría obviamente va a querer que todo el mundo tenga garantizado ese derecho, y existe ese desequilibrio. Creo que las entidades bancarias, gente con mucho poder tiene viviendas, pero no se corrigen esos desequilibrios. No hay una redistribución, a pesar de que la gente va a votar. Pues es comprensible, ¿no?, que mucha gente pueda pensar, pues mira, al final votar no vale nada porque hay poderes económicos que son más fuertes que la democracia. Y aunque los gobiernos se presenten con un programa de que van a arreglar los problemas de la vivienda, igual que otros tipos de la vivienda, pues es un problema muy claro, pues es comprensible que eso genera no solo indignación, sino dudas, ¿no?, sobre el funcionamiento de la democracia. Por ello, en la medida en que yo creo que seamos más exigentes con el cumplimiento de los compromisos democráticos, y en la medida en que seamos capaces de prevenir las amenazas contra la democracia, podremos impedir ir hacia una deriva que yo creo que si estamos aquí es porque no la queremos, y yo insto a que hagamos cada cual en el ámbito personal todo lo posible para que no retrocedamos. Ya retrocedimos mucho en 1936 hasta el 75. No me gustaría que este país volviera a retroceder de esta manera. Muchísimas gracias por las preguntas. Y ahora firmaría libros. Sí. A ver, perdón, un momento. Comentar que la próxima sesión de Mirada, que será el 26 de febrero, tiene el título provisional de Perspectivas para Palestina y Oriente Medio ante el nuevo gobierno Trump. Muchas gracias y hasta la próxima.